En la sociedad francesa existía una gran desigualdad política, social y económica. Esta desigualdad se expresaba, como sabes, en la división de la sociedad. Quienes ocupaban los altos cargos en el gobierno vivían rodeados de lujos y estaban exentos de pago de impuestos. El tercer estado, el 98% de la población, que era el único que pagaba impuestos para sostener los lujos de la corte y las guerras, estaban integrando por la alta burguesía y la pequeña burguesía, artesanos, comerciantes, funcionarios menores y profesionistas, los trabajadores del campo y de la industria, y los servicios que aún existían bajo el dominio de la nobleza. Las nuevas ideas de igualdad y libertad de la Ilustración tuvieron una gran acogida entre los miembros de este tercer estado, quienes estaban dispuestos a acabar con las injusticias y a establecer un gobierno que se respetara la igualdad de derechos de todos los miembros de la sociedad. La grave crisis financiera, 1789, el rey Luis XVI se vio obligado a convocar a una asamblea de estados generales, una vieja asamblea general en la que participaban los tres estados, para pedir la aportación de las provincias para sustentar la bancarrota del estado. En esta asamblea, el tercer estado exigió que se duplicara el número de sus miembros para así quedar en igualdad numérica ante el primero y el segundo estado, que representaban a las clases privilegiadas. No fue aceptada esta petición, debido a lo cual el tercer estado decidió erigirse en Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional toma el nombre de Asamblea Nacional Constituyente el 9 de julio de 1789, ya que su finalidad era redactar una constitución, es decir, una ley fundamental que se pudiera organizar de otro modo la monarquía francesa. El rey y sus partidarios se negaron a aceptar las resoluciones de dicha asamblea y concentraron gran cantidad de tropas en París. Así empezaron los enfrentamientos entre los soldados y el pueblo. La Revolución Francesa se inició cuando, el 14 de julio de 1789, una multitud atacó a la fortaleza de la Bastilla, en la que se encarcelaban a los opositores al gobierno y se guardaban armamento. Para legalizar la igualdad de derechos entre los tres estados, la Asamblea Constituyente emitió la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento en el que se proclamaba que los hombres nacen y permanecen iguales en derechos. Se consagraba como derechos naturales imprescindibles la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Además, se señalaba que el principio de toda soberanía residía esencialmente en la nación. Se decretaba la igualdad ante la ley, la libertad política y religiosa, el derecho de los ciudadanos a participar en la creación de leyes y vigilar su cumplimiento, y se afirmaba que la división de poderes era necesaria. La obra a la Asamblea Constituyente culminó con la promulgación de la Constitución de 1791. En este documento se declaraba que Francia era una monarquía constitucional gobernada por medio de tres poderes: el ejecutivo, que quedaba en manos del rey, quien tenía la autoridad de nombrar ministros y jefes; el legislativo, representado por una asamblea cuya tarea consistía en crear y aprobar las leyes que limitían el poder del rey, y que sería elegida por los ciudadanos varones mayores de 25 años que pagaban impuestos; y el judicial, en manos de jueces nombrados también por los ciudadanos. Los principios de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución francesa constituyen los aportes más importantes de la Revolución, pues en ellos están expresados los fundamentos de democracias modernas y de las primeras constituciones liberales. En 1721 se eligió una asamblea legislativa formada por representantes de la burguesía. De esta forma, Francia pasaría a ser una monarquía constitucional. Eran tales las manifestaciones de descontento que, temeroso, el rey Luis XVI trató de huir de Francia con su familia, pero en el camino fue detenido y obligado a regresar a París. La Asamblea Constituyente se disolvió, dando paso a la Asamblea Legislativa, que tenía que formular leyes para desarrollar los principios establecidos en la Constitución de 1721. La Asamblea Legislativa declaró la guerra a Prusia y a Austria. Los ejércitos franceses eran derrotados batalla tras batalla,
hasta que se formó un ejército popular dirigido por las burguesías que logró vencer a los invasores por primera vez. La Asamblea Legislativa fue disuelta y se nombró una Convención Nacional en 1792. La Convención abolió la monarquía y proclamó la República como forma de gobierno. La Convención estaba dividida en dos grupos: los girondinos, que agrupaban a la alta burguesía y que no permitían realizar grandes cambios, y los jacobinos, que representaban la pequeña burguesía y al pueblo, que pretendía realizar una profunda transformación en Francia. Los jacobinos se impusieron y decidieron acabar con el antiguo régimen. Luis XVI fue condenado a morir en la guillotina por conspirar con otros reyes. Europa contra Francia. El rey y su esposa María Antonieta fueron decapitados en 1793. La reacción de los monarcas europeos no se espera. Inglaterra, Rusia, España, Portugal y Holanda se unieron a Prusia y a Austria contra Francia. Para defenderse de los ataques de estas monarquías, los miembros de la Convención, precisamente por Maximin, Robespierre y Jacques Danton, decidieron ejecutar a todos los que fueran considerados traidores y enemigos de la revolución. Esto dio lugar a lo que se conoce como la época del terror. Miles de ciudadanos, incluyendo a Danton y Robespierre, fueron acusados de traición y ejecutados al terminar así la Convención. Para que nadie pudiera llegar a ser tan poderoso, en 1695 se organizó un tipo de gobierno que se conoce como el Directorio, en el que el poder ejecutivo está dividido en 5 directores. La monarquía de los europeos formaba la segunda coalición, en la que se unieron Inglaterra, Rusia y Austria para acabar con la República Francesa. En 1796, el director nombró a Napoleón Bonaparte como general del jefe ejecutivo francés para defenderse de la coalición europea. El joven general se decidió en sus campañas en Italia y Egipto y adquirió tal prestigio del pueblo, considerado como el salvador de la República. Directorio francés nombró a Napoleón Bonaparte general en jefe de sus ejércitos para defenderse de la coalición europea, y en este había logrado derrotar a la coalición en varias ocasiones, por lo que obtuvo tal prestigio y poder que desconoció al directorio. El 10 de noviembre de 1799 creó el consulado, se autonombró primer cónsul y se otorgó amplias facultades para gobernar. En 1802, Napoleón se declaró cónsul vitalicio y en 1804 el Senado lo proclamó emperador de Francia. Pretendía dominar Europa y difundir las ideas de la Revolución Francesa, por lo que mantuvo constantes guerras contra las coaliciones que las naciones europeas formaron en su contra. Estableció un gobierno dictatorial pero muy eficiente, que realizó importantes reformas políticas y administrativas, entre estas Código Civil o Código Napoleónico. Entre sus reformas económicas están la creación de moneda sólida, la fundación del Banco de Francia y la creación del registro público. También se estableció un sistema de impuestos más justo, mediante el cual se redujo la inflación y se estableció la deuda pública. Aunque Napoleón estableció de nuevo la monarquía, esta fue distinta de las demás absolutas del antaño, pues estaba basada en las leyes. Bonaparte completó la obra de la revolución. Napoleón gobernó Francia durante 15 años, 5 como cónsul y 10 como emperador. De esos 15 años, 14 fueron de guerras. En 1805 se organizaron la tercera coalición de países europeos contra Francia. Participaban en ella Inglaterra, Austria y Rusia. Napoleón derrotó a los ejércitos de Austria y Rusia en una serie de campañas militares brillantes. Después atacó a Inglaterra con la ayuda de la flota española, pero fue derrotado en la batalla de Trafalgar en 1805, en la cual la fuerza naval inglesa probó su supremacía. En 1806 a 1812, Napoleón conquistó una gran parte de Europa y colocó a sus hermanos en los tronos de Holanda, Westfalia y Alemania. Las tropas francesas ocuparon Rusia y se convirtió en su aliado. Napoleón no podía derrotar a la armada británica, ordenó un bloqueo continental contra la isla. Portugal se negó a apoyarlo, por lo que Napoleón invadió España y Portugal e impuso a su hermano José en el trono de España. Los españoles organizaron una guerra de guerrillas contra el ejército invasor. Aprovechando la situación, Inglaterra invadió Portugal y España, con lo que el ejército de Napoleón se vio obligado a retirarse. Debido al deterioro económico generalizado en Europa a causa del bloqueo de Inglaterra, que era el mayor productor industrial, Rusia retiró su apoyo a Francia.
Napoleón decidió entonces invadir el territorio ruso en verano de 1812 y en septiembre llegó a Moscú, que había sido evacuada e incendiada por los rusos. Ante la imposibilidad de obtener código y provisiones, el ejército francés no obtuvo a continuar. Napoleón fue recluido por segunda vez en la isla de Santa Elena, al sur del Océano Atlántico, donde murió en 1821. Napoleón difundió en el mundo las ideas de la Revolución Francesa con su sentido de racionalismo, de orden y de eficiencia, por lo que es visto con admiración no solo en Francia, sino en todas las democracias occidentales, cuyos principios liberales están basados en las ideas de la Revolución Francesa. Y es hora de que nos despidamos, amigos. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Porky, nuestro rey, te esperamos con afán. Siempre alegras nuestras vidas con tu festival. Este es la nota hay que sintonizar. Veamos en la televisión que nos hace gozar. Su programa que ¿Se refieren al de Porky? pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos.